Paz y bien, amados hermanos, en este día del Señor preparamos nuestro corazón para recibir el pan de la palabra, el pan de la palabra de Dios que la iglesia nos ofrece en este día. Primera lectura tomada del libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie lo vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde allí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo, como fue el hombre de terreno. Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores si prestan solamente cuando esperan cobrar. ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos,
Abrimos el corazón a la voz de Dios, que siempre será para nosotros alimento que vivifique el espíritu y el corazón. Estamos ahora preparando el corazón, y es que la Escritura ahora nos presenta un escenario en donde el rey Saúl intenta asesinar a David. Y tomando en cuenta que Saúl, el rey Saúl, había sido ungido por el Señor a través del profeta Samuel, él tenía una intención de matar a David. Y es que, amados hermanos, ¿cómo pueden cambiar las intenciones del corazón mientras la vida va avanzando? ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Por eso Dios en el Evangelio también nos habla que tenemos que fiarnos más de Dios más que de las personas, porque el ser humano tarde o temprano cambia de opinión. Hoy vemos a un hombre que tiene anhelo de vengarse, un anhelo de matar a alguien como lo es David. Y dice la Escritura que Saúl salió con el ejército, y la palabra lo explica, con 3,000 soldados para matar a un hombre llamado David. Y dice la Escritura que cuando David andaba en su misión, de repente ve un grupo de personas, ve a miles de personas acostadas y los ve dormidos. Y resulta que Abisai, el escudero de ese momento de David, encuentran a Saúl dormido, y dice la Escritura, en un profundo sueño, en donde el rey Saúl tenía su lanza clavada en la tierra cerca de su cabecera. Dice la Escritura, esto denota de que estaban descansando. Y Abisai le habla a David diciéndole: Dios te está poniendo a tu enemigo a tu alcance, al alcance de tu mano. Y le dice a Abisai: matémoslo, este es el momento, están dormidos, yo me encargo de eso. A lo que David, lleno de la sabiduría de Dios, de un Dios que es un Dios de oportunidades, un Dios que es un Dios que no es odioso, no es rencoroso ni vengativo. Ahora viene la palabra y nos explica que David le dice a Abisai: ¿cómo voy a atentar contra el ungido del Señor? Y es que David reconocía que a pesar de los errores de Saúl, a pesar de las faltas de Saúl y de la misma persecución que David estaba sufriendo por causa de este rey, aún así tuvo misericordia. Y vemos la razón por la cual el profeta Samuel le llama a David el hombre conforme a mi corazón, el hombre conforme al corazón de Yahvé. Y es que a Dios le fascina, le encanta cuando ve un corazón parecido al de Dios. ¿Cuál es el corazón que se parece al corazón de Dios? Es aquel corazón misericordioso. Es aquel corazón que no desea el mal a pesar de que se lo merezcan quizás las demás personas. Quizás en un plan de venganza, pero no lo hace, sino que guarda la paz en su corazón para no hacer daño a quienes le hicieron daño. Es la muestra de un hombre que tiene un corazón misericordioso, y por eso el título que le da el profeta, que le da Dios a David por medio del profeta Samuel, es el hombre conforme al corazón de Yahvé. Sepamos, amados hermanos, que David no solo se quedó con esa intención, sino que le quitó la lanza y dijo David: le voy a dar una lección al rey Saúl, y le quitó la lanza. Y dice la Escritura que cuando le tomó la lanza, también tomó el jarro que estaba en la cabecera de Saúl. Y a lo lejos, David, cuando ya estaba lejos, se alzó en una montaña y gritó: Rey Saúl, manda un criado porque yo tengo tu lanza. Tuve la oportunidad de acabar con tu vida, pero no lo hice. Ven, porque yo no iba a atentar contra el ungido del Señor Yahvé Todopoderoso. Es que, amados hermanos, esto es sorprendente, porque Dios quiere que tengamos un corazón misericordioso. Y así como Dios
también es alguien que nos da oportunidades a nosotros, también Él quiere que nosotros demos oportunidades a los demás. En la segunda lectura, la Escritura nos habla de que primero, el primer Adán era terrenal y el segundo Adán era espiritual. ¿Cómo es esto? Es que es una prefiguración en donde Dios nos está revelando de que Jesús es el segundo Adán nacido del Espíritu Santo de Dios a través de la Virgen María. Y este ser es un ser espiritual. Este segundo Adán, que es una prefiguración, viene representando la nueva creación, la nueva criatura, y a través de Jesús llegamos nosotros a cambiar nuestro pasado. Podemos cambiar, amados hermanos, todo aquel negro pasado, todos aquellos pecados, aquellos traumas, aquellas enfermedades, aquellas ofensas, todos nuestros problemas, vicios, pecados, pueden ser cambiados por el poder de Cristo Jesús. Y es que, amados hermanos, hay una promesa en esta palabra, en la segunda lectura, y dice: así serán los hombres, como parecidos terrenales, pero ya no serán terrenales, sino que serán seres celestiales. Me fascina una canción, una alabanza que escuché un día y decía: puedo imaginarme, Señor, cómo será el día que yo esté junto a ti, rodeado de tu gloria. ¿Qué va a sentir mi ser? ¿Danzaré? ¿Me quedaré callado? ¿Doblaré rodillas o me postraré? Lo único que sé es que será un día glorioso. Será un día en donde, amados hermanos, usted y yo vamos a poder contemplar su gloria, si es que hemos luchado hasta el final, si es que hemos decidido creerle a Dios y abandonar las cosas de este mundo, el pecado y las vanidades de esta vida. Necesitamos entrar en esa atmósfera de Dios. En el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser misericordiosos, y el Señor lo habla muy claramente. A veces queremos de Señor, ¿qué quiere de mi vida? Y cuando la palabra habla, nos hacemos como que no es con nosotros. Y ahí está la respuesta que nosotros buscamos acerca de hacer la voluntad de Dios. Y dice el Señor: amen a sus enemigos, hagan el bien con los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen. Es fácil decirlo, pero hacerlo no es fácil. Pero si tú te atreves a tener misericordia, vas a recibir misericordia. Si tú te atreves a perdonar, serás perdonado. Al final, el que perdona es más bendecido. ¿Por qué? Simplemente porque se está despojando de una carga que tenía. A veces decimos: no, yo te disculpo, pero no te perdono. El Señor no hablaba de disculpas en ningún momento. Él decía: perdonen a quienes los ofenden. En el Padre Nuestro, de hecho, nosotros tenemos un compromiso muy grande cuando decimos: Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una automedida. O sea, Dios ha querido comprometernos a nosotros para que también perdonemos a los demás. Hay gente que quiere saber cuál es la fórmula para ser bendecidos, y nos dice la Escritura: den y se les dará, y recibirán una medida buena, sacudida, apretada y rebosante. ¿Quiere ser bendecido? Bendiga a los demás, aunque ellos no lo bendigan a usted, pero usted sí puede bendecir a los demás. Que Dios les bendiga a todos en este día del Señor. Paz y bien.